presente. A ti, el omnipotente, a ti, mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador, te crucificaron. Tus manos y pies clavaron. Tú lo aceptabas, mas no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Yo puedo recibirte, tomarte y hacerte parte de mí. Sí, eres mi Dios, tan pequeño en ese pedazo de pan. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor, te consagro mi vida. Y tuya es mi Y el tema que quiero compartirle a usted el día de hoy es alimentados con el sacramento de la Eucaristía. Este es el tema que me corresponde compartirle a usted el día de hoy, alimentados con el sacramento de la Eucaristía. Es un tema muy precioso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jesús mismo se hace presente en la Eucaristía. Pero en sí, empecemos como siempre hemos empezado, como con preguntas y respuestas. Yo hago la pregunta, pero a la vez yo doy la respuesta. ¿Para qué, hermano y hermana? Para que usted tenga una idea específicamente de qué estamos hablando. Empezamos y decimos, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento por el cual Cristo se hace presente en persona. Se ofrece en sacrificio como en la cruz. Se nos da en comida en la comunión
y nos une con los demás cristianos en la iglesia. Eso es darle una respuesta a la pregunta, ¿qué es la Eucaristía? Si a usted le preguntara, hermano, hermana, viene alguien y le pregunta a usted, hermano o hermana, ¿qué significa la Eucaristía? Muchas veces no damos una respuesta porque no sabemos, pero muchas veces damos una respuesta incorrecta. Y hay que darle una respuesta correcta a la pregunta que se nos hace. Si a usted le preguntan, ¿qué es la Eucaristía? La respuesta es, la Eucaristía es el sacramento por Cristo, se hace presente en persona, se ofrece en sacrificio como la cruz, se nos da en comida en la comunión y nos une con los demás cristianos en la iglesia. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1322. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Imagínense, hermano, hermana. Dice que la Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Entonces, si le preguntaran a usted, hermano o hermana, hermano, ¿cuáles son los 3 sacramentos de la iniciación cristiana? Usted, como católico, tiene que saberlo. Yo sé que hay muchos que lo saben. Ya no tienen la respuesta en la mente. Bueno, exhorto, sabe la respuesta. Sería bueno compartirlo, ¿no cree usted? Compartirle a aquella persona que desconoce de lo que estamos hablando. Pero si usted no sabe, hoy se lo vamos a decir. ¿Cuáles son los 3 sacramentos de la iniciación cristiana? Es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Por eso, al empezar este pequeño curso de sacramentos, dimos la vida de la gracia. El segundo sería introducción a los sacramentos. Tercer tema, el bautismo. Cuarto tema, la confirmación. Y el quinto, que es lo que hoy estamos hablando, es la Eucaristía. Nosotros como católico, hermano y hermana, tenemos que saber la importancia de los sacramentos, pero este sacramento que el día de hoy estamos hablando es un sacramento importante, porque es el mismo Jesús quien se hace presente en la Eucaristía. Pero muchos desconocen este tema, pero es importante informarle a usted o formarle a usted para decirle, publiquemos, anunciemos de que Jesús está vivo y se quedó presente en la Eucaristía. La institución de la Eucaristía. La teología católica considera la Eucaristía como un sacramento instituido por Jesucristo durante la última cena. La Iglesia Católica afirma que la institución de la Eucaristía por Jesucristo, tal como lo relató en los evangelios sinópticos, se realizó cuando tomando en sus manos el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Y eso es muy importante, el origen, o sea, la institución de la Eucaristía. Por eso nos habla sobre los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Podemos mencionar a San Mateo, a San Marcos y a San Lucas. Son los 3 evangelios sinópticos. Pero vamos a leer un texto de las Sagradas Escrituras, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 19 al 20. Leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después tomó pan y dándoles,
lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Escucha la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo está diciendo, que Él es el autor principal de la Eucaristía. Hacer esto en memoria mía, dice Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1341, nos dice: el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Por eso nos dice: desde el comienzo la iglesia fiel a la orden del Señor. Desde el comienzo la iglesia católica es fiel a la orden del Señor. De la iglesia de Jerusalén nos dice, ¿qué nos dice? Acudían asiduamente a los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Este texto usted lo puede leer en las Sagradas Escrituras en Hechos, capítulo 2, verso 42 al 46. Hechos 2, 42 al 46. Léalo, por favor, ya que aquí el tiempo es muy corto en radio, pero es muy importante que desde el comienzo la iglesia fue fiel a la orden del Señor. Pero dice que de la iglesia de Jerusalén se dice: acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría, con sencillez de corazón. Desde un comienzo, hermano, hermana, la iglesia ha sido fiel a esta orden del Señor. Ahora escucha lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1343. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían para partir el pan. Desde entonces hasta nuestros días, la celebración de la Eucaristía se ha perpetuado, de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia, con la misma estructura fundamental. Sigue siendo el centro de la vida de la iglesia. El centro de la vida de la iglesia. Qué precioso, de veras. Yo digo, yo tuve la dicha de estudiar un seminario. Estudiamos un año referentemente de la Eucaristía. Cuando yo me gradué de agente de pastoral en Catedral Metropolitano, hicimos un seminario, y el seminario que nos tocó a nosotros qué hacer, qué elaborar con mis compañeros de promoción, fue el sacramento de la Eucaristía. Un año. Pero qué tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica, que es Jesús vivo y presente en la Eucaristía. Hermano, hermana, usted está en la verdadera iglesia. Sí, está en la verdadera iglesia que Jesucristo fundó hace más de 2000 años. Por eso, hablemos un poco ahora sobre el nombre de este sacramento. ¿Qué nombre recibe este sacramento? Según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 275, nos dice: la inagotable riqueza de ese sacramento se expresa con diversos nombres que evocan sus aspectos particulares. Las más comunes son Eucaristía,
Santa Misa, Cena del Señor, fracción del pan, celebración eucarística, memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, santo sacrificio, santa y divina liturgia, santos misterios, santísimo sacramento del altar y sagrada comunión. Esos son los nombres que le da el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 275. Viene una pregunta muy interesante, pero muy interesante. ¿Cuándo empieza a estar Jesucristo en la Eucaristía? Jesucristo empieza a estar en la Eucaristía en el momento de la consagración. Para eso vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1353. En la epíclesis, la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder, su bendición, sobre el pan y el vino, para que se convierta por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu. Algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anamnesis. Pero eso, algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anamnesis. Entonces, epíclesis, hermano, hermana, es una invocación en la que se pide el Espíritu Santo que santifique, hermano, y que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, en el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies del pan y del vino su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre. Esta celebración de la iglesia, hermano, hermana, hace presente de modo vivo y real al Señor crucificado y resucitado. Entonces, la razón de la diferencia consiste en el hecho de que en la Eucaristía Jesucristo se entrega totalmente a sí mismo en su realidad humana y divina. Hermano, hermana, la Eucaristía es la autodonación con la que Cristo se hace presente en persona, y que esta entrega total se da a la presencia real y substancial de aquel que se entrega. En la Eucaristía no puede haber entrega sin la presencia misma de aquel que se entrega. Por consiguiente, hermano, hermana, escucha, por consiguiente, no se entrega solo pan y vino, sino que se convierte en el mismo Jesús. Jesús, hermano, hermana, está presente en la Eucaristía. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1377, la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. Después de la consagración, ya no es pan, ya no es vino, sino que automáticamente se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ocurre la transubstanciación. ¿Qué significa? El cambio de substancia del pan y del vino, hacer verdaderamente la sustancia del cuerpo y la sangre del Señor. La Eucaristía, hermano, hermana, aún tiene la apariencia del pan y vino, pero no es pan y vino. ¿Sabe por qué? Porque después de la consagración es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está presente en la Eucaristía, hermano, verdadera, real y substancialmente, con todo su cuerpo, con su sangre, alma y divinidad. A esta presencia se llama real porque es substancial y por ella Cristo, Dios hombre, se hace totalmente presente. Hermano,
Cristo está presente en la Eucaristía, verdadera, real y sustancialmente, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Vamos a leer ahora el numeral 1376. El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie del pan era verdaderamente su cuerpo. Se ha mantenido siempre en la Iglesia esta convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio. Por la consagración del pan y del vino, se opera la acción de todas las sustancias del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transubstanciación. Es pan y vino, pero después de la consagración ya no es pan, ya no es vino, sino que se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 283. Substanciación significa la conversión de todas las sustancias del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas. Ahí está el pan, el vino, pero cuando el sacerdote invoca la bendición, en ese momento ocurre la transubstanciación, o sea, ya no es pan, ya no es vino, sino que se convierte en cuerpo y la sangre de Jesús, hermano. De veras, qué tesoro más hermoso la que tenemos nosotros dentro de la Iglesia Católica en los sacramentos. Estamos hablando de la Eucaristía. Entonces viene una pregunta muy interesante: ¿cómo es Jesús en la Eucaristía? O también le podemos decir, ¿cómo está presente Jesucristo en la Eucaristía? Para darle una respuesta a esta pregunta, vamos a leer el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 282. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y substancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Allí está Jesús presente. Vamos a leer unas palabras de San Agustín. San Agustín nos dice: antes, pues, que se realice la consagración, el pan es pan, pero cuando sobre él descienden las palabras de Jesucristo que dice: esto es mi cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Escucha lo que dice San Agustín: antes, pues, que se realice la consagración, el pan es pan, pero cuando sobre él desciendan las palabras de Jesucristo que dice: esto es mi cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Se convierte en el cuerpo de Cristo. Pero algo muy interesante, y me gusta lo que nos dice el Concilio Vaticano II en el Sacrosanto Concilio numeral 7. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea la persona del ministro, ofreciéndose hasta ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies
eucarísticas. Pero ahora escucha lo que dice el Lumen Gentium, en el numeral 11, siempre del Concilio Vaticano II. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima a toda vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina, sí mismo justamente con ella. Y así, tanto por la oblación como por la Sagrada Comunión, todos toman parte activa en la acción litúrgica, no confusamente, sino cada uno según su condición. Pero una vez saciados con el cuerpo de Cristo en la asamblea sagrada, manifiesten concretamente la unidad del pueblo de Dios, aptamente significada y maravillosamente producida por este augustísimo sacramento. Eso lo dice Lumen Gentium, numeral 11. Quiero leerles algunos textos de las Sagradas Escrituras. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6 y verso 54, nos dice, Evangelio según San Juan, capítulo 6 y verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ahora vamos a leer, siempre en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y verso 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Ahora vamos a leer lo que dice siempre el Evangelio de San Juan 6, 56 al 57. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así, quien me coma vivirá por mí. Qué preciosos estos textos que hemos leído. El tema que hoy les he compartido lleva por nombre Alimentados con el sacramento de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, tomad y comed. Esta es mi sangre, tomad y bebed. Ya no es pan y vino, eres tú divino Emmanuel. La sed del Calvario, la muerte, el sudario, tu gran resurrección. Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia una en comunión. Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia una en comunión.
En el desierto eres el maná, el vino nuevo del día en Caná. Tú eres alimento para el mundo hambriento de paz. Señor de la historia, de gloria, poder en la misión. Eucaristía, sus verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia une el corazón. Eucaristía, Jesús verbo encarnado en María, banquete del amor de Dios, Pascua eterna del Señor, tu presencia une el corazón. Contrataciones al hermano Rolando Monroy, predicador católico. Para retiros abiertos y cerrados, aniversarios y asambleas dominicales, comunícate en este momento al teléfono 5376-8994